el proceso de internacionalización se va a ver favorecido pues dependiendo de si la empresa se encuentra dentro de un grupo o bien de si tiene capital extranjero dentro de su accionariado, pero no son ninguna de las dos condiciones sine qua non una empresa no pueda comenzar un proceso de internacionalización. De hecho, hay muchas pymes que son de capital 100% catalán o español que están comenzando ese proceso de internacionalización. Según datos de los socios del Círculo de Empresarios, los países que presentan mayores oportunidades para la inversión en el extranjero, esto es del anuario de 2010, no tenemos todavía disponible el de 2011, serían Brasil, Estados Unidos y China. Da la casualidad que son 3 países en los que nosotros hemos tenido presencia como auditores, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues os voy a aportar algunas características que me parecen importantes de estos y de otros 5 países, porque en total son 8 los que vamos a comparar, en los que tenemos experiencia. Vamos a empezar ya a comparar. En cada país he querido destacar peculiaridades en cuanto a, bueno, pues a temas tanto culturales que como Marc aportaba en su ponencia, pues van a ser muy importantes y determinantes a la hora de implantar los sistemas de gestión de prevención, como también a nivel legislativo. Incluso en algunos de los países pues os he añadido links a la legislación, porque bueno, si alguno de vosotros tiene ya filiales allí, pues quizás le puedan ser de utilidad. Comenzamos por Italia. En cuanto a peculiaridades, bueno, he querido destacar varias, a pesar de que la legislación es muy parecida porque emana de la Directiva Marco Europea, el desarrollo que se ha hecho, por ejemplo, en materia de definición de funciones y responsabilidades a nivel legal, es bastante más concreto que el que tenemos en España. Es decir, en Italia, en la ley ya define por, digamos, nivel en el que se encuentre esa persona en el organigrama, en concreto cuáles son sus funciones y responsabilidades. Es decir, que un mando directo pues, es responsable de verificar que los trabajadores lleven los EPIs e incluso tiene potestad pues, para sancionarlos. O sea, lo describe incluso a ese nivel, ¿no? Por ley es obligatoria una única reunión anual del Comité de Seguridad y Salud. Además, esto unido al siguiente punto, que me llamó mucho la atención, es que la evaluación de riesgos psicosociales que se hace en Italia, según uno de los métodos que están reconocidos, la lleva a cabo el propio empresario, es decir, es un cuestionario que el propio empresario cumplimenta diciendo, bueno, pues si se cumplen ciertas condiciones o no. Pero en ningún caso hay una participación, como aquí en España, directa por parte de los trabajadores y, bueno, y todos sabéis, ¿no?, que se pasan los cuestionarios y después se hace un compendio de esos datos y tenemos en cuenta la opinión del trabajador. El siguiente país del que quería hacer mención es Estados Unidos. Como peculiaridades, bueno, pues todos sabéis que aunque en ciertos aspectos nos pueda parecer uno de los países más avanzados del mundo, pues por ejemplo, allí la cobertura sanitaria no es universal ni gratuita. Además, de cara a la prevención y sobre todo en el aspecto de emergencias, pues ellos tienen que tener en cuenta fenómenos meteorológicos como son los huracanes, que a nosotros en España pues prácticamente, bueno, en ningún plan de emergencia lo vemos reflejado porque no son fenómenos habituales, pero que si desplazamos trabajadores o nuestra empresa monta una filial en Estados Unidos sería un tema a tener en cuenta porque es una realidad. Además, es un país donde existen lo que se llaman bajas restrictivas, es decir, el trabajador en caso de sufrir un accidente laboral, a diferencia de en España, donde bueno, está de baja en su casa, pues puede ser reubicado en un puesto donde el trabajo que tenga que efectuar no intervenga con la lesión que tiene en ese momento el trabajador. Respecto a Brasil. Bueno, Brasil es un país que ahora mismo tiene una situación, yo creo que por suerte, bastante diferente a la de España porque en las zonas, sobre todo en las zonas más industrializadas y en las principales ciudades existe el pleno empleo, pero sin embargo, esto, claro, llamó la atención, ¿no?, porque aquí venimos de ver día tras día auditorías en empresas españolas donde
bueno, pues lo único que nos encontramos es que bueno, las plantillas no aumentan, ¿no? Y sin embargo, uno de los plan managers con los que me entrevisté ahí en Brasil me decía: para mí el pleno empleo es un hándicap de cara a prevención. ¿Por qué? Porque en la empresa de al lado les pagan 50 reales más y se marchan. Y toda la formación que les hemos impartido en prevención, la cultura preventiva que hayan podido adquirir, la estamos perdiendo. O sea, no tienen una retención del conocimiento y de la cultura preventiva. Además, es un país con unas grandes diferencias sociales. El precio de la mano de obra poco cualificada pues, es bastante inferior al que podríamos encontrar aquí en Europa. Sin embargo, los salarios de profesionales más especializados pues, pueden ser equiparables a los europeos. Otra peculiaridad que tienen, porque en este caso auditábamos una multinacional que prohibía el trabajo de menores. Sin embargo, por requerimiento corporativo. Sin embargo, la legislación de Brasil obliga a tener una cuota de un 1% de menores aprendices que tienen que, bueno, les obliga a compatibilizar 4 horas de trabajo como aprendices en la empresa con 4 horas de estudio para, de alguna manera, intentar integrar a estas personas que se encuentran en riesgo de exclusión. Nos vamos a México, que es un país de América Central. Aquí, como peculiaridades, nos llamó mucho la atención. Además, estuvimos en la zona de Escobedo, que es donde bueno, pues hay un riesgo, todos escuchamos o habéis oído alguna vez alguna noticia pues, de asesinatos, etcétera. Hay un serio problema de seguridad ciudadana en esta zona. El salario se cobra de forma semanal, según nos explicaban. Pues bueno, esto se debe también a que hay muchas familias pues, en las que hay problemas, tienen hijos pues, que tienen problemas con el alcohol o con distintos tipos de drogas y es una manera de, bueno, pues de evitar que el sueldo del mes se les vaya en una semana, ¿no? Lo racionan por semanas. Y además se cobran pluses por puntualidad, y ya no solo por puntualidad, sino por asistencia al trabajo. Es decir, si vienes todos los días a trabajar, te damos un plus. Es decir, la cultura es muy diferente, ¿no? Aquí es que tenemos que venir a trabajar cada día, no nos cabe en la cabeza, ¿no? Y sin embargo, allí cobran un plus si van todos los días. Marruecos, Túnez y Argelia. He querido comparar la edad mínima de trabajo, comentábamos antes con Brasil, pero es que si os fijáis en Túnez la edad mínima de trabajo son 13 años. Sí que es verdad que tienen que asegurar que esos niños no desarrollen trabajos penosos, pero igualmente no dejan de ser niños. En Marruecos y en Argelia son 16. Todos ellos tienen reconocido el derecho de participación de los trabajadores a través de sus representantes, y también, para que os hagáis una idea, os he hecho una mención de la presencia en la legislación nacional, en los códigos de trabajo, digamos, que es de donde emanaría la legislación en materia de prevención. Marruecos es, por supuesto, el que tiene legislación más desarrollada, porque además de ese número de artículos en el Código de Trabajo, tiene pues, decretos específicos. Pero, por ejemplo, pues en el caso de Túnez hablamos de 4 artículos en el Código del Trabajo que están dedicados a seguridad y salud, y en el caso de Argelia de 5 artículos. Y ya por último acabamos con China, que sería, bueno, pues de los países en los que nosotros hemos tenido presencia, digamos, el más diferente, porque además de las enormes diferencias culturales, idiomáticas, bueno, nos encontramos que hay cosas similares, como por ejemplo el horario laboral, que es similar al nuestro, pero sin embargo la hora de comida, que es una cosa que también puede influir al trabajador desplazado, entre las 11:30 y las 12, ya es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados aquí. Se suele trabajar también los sábados por la mañana, los comercios abren todos los días de la semana, y en cuanto a los periodos de vacaciones, pues varían mucho en función del estado civil del trabajador, de la distancia del lugar de trabajo a la residencia familiar, etcétera, ¿vale? También es un país que, bueno, tiene unas peculiaridades. Bien, un poco analizados este nuevo escenario y concretado en estos 8 países que yo he considerado, bueno, representativos, vamos a ver los nuevos riesgos. Hablamos de riesgo emergente, pero realmente
ya no es emergente, son riesgos que ya están aquí presentes, ¿de acuerdo? A mí me gustaría hacer mención a dos riesgos transversales que aplicarían, digamos, pues a cualquier tipo de escenario. Hacer mención a dos riesgos transversales, como serían la violencia en el ámbito laboral, que bueno, ha sido considerada como un riesgo laboral emergente por la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. Además, bueno, el dato de que las situaciones de violencia física extrema afectan a un 3,8% de los trabajadores y que evidentemente hay sectores bueno, pues que se ven más afectados, como sobre todo, y esto hablo por nuestra experiencia también aquí en España, el sector sanitario, el sector de la banca, todo aquel sector que tenga personas trabajando de cara al público. Sería uno de los riesgos a valorar y a tener en cuenta y que aplicaría, yo creo, independientemente del país del que hablemos. Y por otro lado tenemos el riesgo psicosocial, que bueno, pues todos sabemos que perdón, según vamos mejorando las condiciones en materia de seguridad, de higiene y de ergonomía, pues es lo que nos viene y a lo que tenemos que hacer frente, ¿no? a este riesgo psicosocial. Como os decía, voy a analizar dos situaciones. El primer caso, el de trabajadores españoles desplazados en el extranjero, ¿de acuerdo? Y cuáles son los posibles nuevos riesgos a los que pueden tener que hacer frente. Pues bueno, por un lado encontraríamos problemas de conciliación de la vida laboral y familiar, ya lo ha comentado Marc en su ponencia. La inseguridad, dependiendo del país de destino al que esté desplazado ese trabajador. También el riesgo de contraer nuevas enfermedades endémicas de esos países de destino y problemas de adaptación a las nuevas culturas. Esto es un tema muy importante. En cuanto a los trabajadores extranjeros que vienen a trabajar a nuestro país, ¿cuáles son los posibles nuevos riesgos a los que tendremos que hacer frente? Bueno, estos trabajadores evidentemente van a tener una presencia mayoritaria en ciertos sectores que normalmente son los sectores de mayor riesgo, por lo tanto estarán expuestos a riesgos más altos. Además, habrá problemas derivados del pluriempleo, porque suelen ser pues, gente que tiene 1 o 2 trabajos para poder bueno, pues, tener un sueldo que le permita también enviar dinero a la familia, etc. Problemas de acceso a la formación e información debido a la diferencia idiomática y dificultad para entender y cumplir ciertas normas de prevención, sobre todo por las diferencias culturales. Para solventar todos estos problemas, para hacer frente a todos estos nuevos riesgos, ¿cuál es el papel que tendríais que jugar los técnicos de prevención en vuestras organizaciones? Bueno, el primer problema que nos vamos a encontrar cuando nuestra empresa decide abrir una filial en el extranjero es la falta de conocimiento de la legislación en el país de destino, que también es importante conocerla. ¿Qué herramientas podemos utilizar? Bueno, pues el ICEX tiene unas guías de información práctica en todos aquellos países en los que tiene establecidas oficinas comerciales y en ellas podemos encontrar tanto información sobre medios de transporte, periodos vacacionales, clima. El segundo problema, las diferencias culturales. Depende, bueno, en qué país, cuál sea el país de destino, pues vamos a encontrarnos que el rol de la mujer en esa sociedad del país de destino pues va a ser muy diferente o va a estar muy lejos de la igualdad, digamos, por la que se está apostando en España. Las costumbres religiosas también pueden ser una interferencia. En las guías del ICEX también podemos encontrar un punto que habla sobre seguridad e incluso en el que nos recomiendan pues, lugares que no hemos de visitar o incluso horarios en los que no es recomendable salir solo a la calle. Además, los técnicos de prevención entiendo que deberíais desarrollar protocolos de seguridad a seguir en el país de destino que incluyan, por ejemplo, pues la homologación de compañías de transporte, la homologación de los hoteles con los que se va a trabajar, pautas incluso sobre cómo ir vestido cuando llegamos al aeropuerto y vamos a hacer el traslado al hotel, ¿de acuerdo? En cuanto a los riesgos relacionados con enfermedades tropicales o endémicas del país de destino, pues lo mismo. Primero, informarnos sobre las vacunas que son obligatorias y el control de las cartillas de vacunación.
En principio, este servicio, y nosotros lo sabemos por propia experiencia, el servicio de vacunación en sí no lo están ofreciendo los servicios de prevención ajeno porque no lo reconocen como un riesgo laboral. Y bueno, hemos de acudir al Centro de Enfermedades Tropicales, creo que se llama, que es el que está en Drasanas, para efectuar las vacunaciones que sean pertinentes. Pero igualmente incluir esto dentro del protocolo de seguridad a seguir en el país de destino. En cuanto al segundo escenario, ya para terminar, se trataría de los trabajadores extranjeros desplazados en nuestro país. ¿Qué os vais a encontrar los técnicos de prevención? Problemas relacionados con el idioma. Y esto nos va a traer pues consecuencias a la hora de impartirles la formación y la información, porque muchas veces no la van a entender. Tendremos que adaptar el contenido y los canales formativos, quizás preparar unos documentos de formación e información que sean más visuales y que permitan al trabajador realmente entender lo que nosotros le queremos transmitir. Además, os encontraréis con falta de cultura preventiva de algunos colectivos de trabajadores extranjeros. Dependiendo del país del que vengan, pues en sus países de origen nunca han oído hablar de qué es eso de la prevención de riesgos laborales. Entonces, bueno, aquí lo único que podemos hacer es promover una formación continua para tratar de obtener una cultura preventiva. Lo que pasa que los resultados de esto, evidentemente, solo se verían si la estancia de estos trabajadores es prolongada. Y por último estaría, porque esto es igual en los dos escenarios, la coordinación de actividades. Esto tenemos que cumplirlo sí o sí. Tenemos que entregarles información sobre los riesgos de nuestro centro de trabajo y solicitarles, si el trabajador es de la Unión Europea o de un país en el que exista un convenio bilateral, el E101, que sería como el equivalente a los TCs, y si el trabajador no es de la Unión Europea, solicitar al menos su contrato de trabajo y una póliza de seguro médico privado que nos garantice que está cubierto ante cualquier accidente que pudiese sufrir.